En efecto, se llama la fuerza de la imagen. Desde hace por lo menos 40 o 50 años se cree que ha hecho su aparición un fenómeno nuevo enlazado al destino de nuestro tiempo. Se trataría de la extraordinaria promoción de la imagen en nuestra vida de seres humanos modernos. Se dice, esta vez en el ámbito de la teoría no solo estética, historia del arte, el propio psicoanálisis, la teoría en general, que esta promoción se acompaña o debe acompañarse de un llamado al deber y de una responsabilidad. Un deber de reflexión sobre los cambios que la imagen estaría provocando en nosotros, tanto a nivel de individuos como a nivel de colectividad, y una responsabilidad sobre su uso y su abuso, porque aunque vivimos rodeados e impregnados de imágenes, ellas aún nos son desconocidas. Y por cierto que este deber de pensamiento es malamente satisfecho cuando los teóricos de la imagen y de la cultura de la imagen hipertrofian su sentido y efectos como si de un prodigio más allá de la naturaleza propia de la cosa en cuestión se tratara. Basta escuchar a Eduardo Subirats. Él ha escrito, como ustedes recordarán, lo que han estado en el taller, porque leímos un buen fragmento de su texto. Él dice, pantallas nos informan, pantallas nos ponen en contacto con el mundo, pantallas nos vigilan, pantallas formulan nuestros deseos y extienden nuestros sentidos, pantallas registran, reproducen, producen, crean, pantallas nos sitian, pantallas trazan las señas de nuestra identidad subjetiva y nuestro inconsciente colectivo. Pantallas dan cuenta de nuestra felicidad y nuestra desesperación. Todo, desde nuestros sueños hasta las grandes decisiones que afectan el porvenir de la humanidad, parecen haberse convertido en un prodigioso efecto de pantalla. Hasta aquí Subirats. Uno se siente tentado de suscribir este párrafo, pese a ser un tanto abrumador. En efecto, parece evidente que en nuestros días buena parte de la información nos llegue mediante pantallas, que el contenido y la forma de esa información sean producidos en una pantalla de computadora, que la pantalla del televisor regule la subjetividad y las maneras de tomar decisiones, que las pantallas de monitores registren dónde hemos estado, cuándo y con quién. Pero realmente, ¿define este exceso mediático la cultura contemporánea en general? ¿Nada verdaderamente se le resiste? ¿Pertenecemos entonces a una consumada cultura de la imagen y por si fuera poco a una cultura industrial de la imagen? Continuando con el razonamiento anterior, ¿seremos un mero efecto de pantalla nosotros también? Es decir, nuestra subjetividad, nuestros deseos, emociones, pasiones y dolores, o todo lo que llamamos de esta manera, ¿serán ellos también un puro efecto de pantalla? Es decir, una imagen. Ahora bien, no se requiere de la mitología de la imagen para decirnos esto. En efecto, Freud, hace mucho tiempo, ya intentó pensar el aparato psíquico como una suerte de inscripción, transcripción antes que simple registro, al tematizarlo mediante la metáfora de la pizarra mágica. Pero el poder inscripcional derivado de la imagen no ha sido realmente problematizado. Decía yo hace un momento, Freud tematiza a partir de la pizarra mágica el aparato o el artefacto psíquico, lo tematiza, lo metaforiza. ¿Lo habrá problematizado también? ¿Habrá llegado al punto de cuestionar lo que hoy quizá, después de tanta experiencia con pantallas, podemos problematizar? Porque parece que si no hasta hace relativamente poco tiempo, que la imagen ha dejado de ser entendida simplemente como copia, sustituto, mímesis de algo real, donde lo importante es lo real que la imagen copiaría, para pasar a ser considerada más bien a partir de su fuerza objetiva de ubicación, ¿no?, de registro e inscripción, fuerza, para tomar algunas palabras de Derrida, de inyunción.
que implica también un número importante de relaciones y de prohibiciones. Es decir, de formas de establecer vínculos, pero también prohibiciones para ciertos vínculos. Lo cierto, aceptemos o no lo anterior, ¿no? Esto habría que discutirlo entre todos, es que con respecto a la imagen, como con respecto a la tecnología en general, a la cual en general relacionamos, es decir, relacionamos nuevas tecnologías con imagen sobre todo, pero también en lo que respecta a la cultura, al arte, al conocimiento, a la política y a la ética, parecemos ser simplemente usuarios, cada uno de nosotros. Somos en todos estos aspectos consumidores de imágenes, igual que de cultura, tecnología, política y ética. Las prácticas dentro de las que encontramos sentido a la existencia están reguladas, y no sé si habría que decir constituidas, por una normatividad que además de dar nombre a lo que hacemos, nos otorga siempre el lugar del consumo y su lógica. Lógica que, desconociendo el exceso, lo que es verdaderamente la naturaleza del exceso, lo reduce a un simple gasto. Así, todo lo que se consume se reduce, una vez consumido, a basura, a lo pasado de moda, a lo que carece aparentemente de significación. Y esto vale para la cultura, para la ética, para la política, ¿no? Y por supuesto para la imagen o para la cultura de la imagen. Haciendo de la imagen, del fenómeno de la imagen, un ejemplo más de pobreza de la existencia, como diría Walter Benjamin. Así, aplicamos reglas de las cuales solo sabemos que nos preceden y que en cierto sentido son naturales. Es decir, nos dejamos regular por esta serie de elementos que he planteado, que son formas de normatividad. Incluso el campo de la visibilidad es también un campo de normatividad. Ya lo decía hace un momento Tomás, la imagen es comportamiento y es normas, ¿no?, que regulan ese comportamiento. Entonces, entendiendo la imagen como ese terreno también de regulación, creemos que son naturales, que han sido dadas de una vez y para siempre, y por lo tanto que no pueden ser transformadas, lo cual es grave, lo cual es peligroso para la imagen, para la ética, para la política y para la subjetividad, para la toma de decisiones. Esto es, nuestra capacidad de intervención, entonces, de decisión y de toma de acciones determinadas, quedará restringida a ciertos usos. Por ejemplo, en el momento que yo estaba escribiendo esto, es lo que mejor se me ocurrió, qué vergüenza, pero ni modo, a lo que se llama, ¿no?, personalizar el artefacto, o customize el aparato, ¿no? Entonces, le agregas algunas cosas que el mismo programa te permite. Entonces, personalizamos el coche, personalizamos los programas de computadora, personalizamos. Es decir, ponemos nuestro nombre, escogemos algunas imágenes, algunos dibujitos. Seguimos siendo usuarios de programas que no han sido ideados por nosotros y sobre los cuales no tenemos ningún derecho de injerencia, que no son desconocidos incluso en su funcionamiento. Entonces, en sentido estricto, no se interviene o decide si esta intervención llamada personalización están previamente reguladas, o cómo, o por qué, o quién, si fuera el caso. De ahí que estas prácticas, cualquiera, para ser verdaderamente libres, nos deberían excluir del mundo de la clientela o de los clientes o consumidores y abrir un mundo, un espacio de intervención en el cual no seamos simplemente clientes o usuarios o consumidores, sino pensar en otros espacios de intervención para acabar pronto en espacios de libertad, ¿no?, donde las tomas de decisión puedan ser pensadas completamente, aunque pudiéramos llegar a la conclusión de que toda toma de decisión está siempre, paradójicamente, intervenida, a su vez, determinada por ciertas regulaciones. Pero el ya pensar esto es un acto de libertad, ¿no? El poder opinar, el poder construir un discurso sobre esto es ya una acción libre. En la hechura de la imagen contemporánea, las cámaras digitales se usan según los programas lo permiten. El grado de intervención incluso del artista, por ejemplo, se reduce también, aunque lo nieguen, a la de ser un mero usuario, más o menos conforme de serlo. Romper la lógica del usuario se paga con un precio que no cualquiera está dispuesto a ofrendar en aras de la libertad creativa. Por protección o por comodidad, y habría que preguntarse por qué otras razones, somos también, todos nosotros, consumidores de imágenes.
pero podría ser de otra manera. Podríamos ser algo más que consumidores de imágenes. Esta propensión a la imagen parece venir desde lejos, según insisten algunos teóricos contemporáneos. Se ha dicho que la civilización cristiana, que evidencia la encarnación humana de Dios mediante la imagen de la cruz, estaba en cierto sentido destinada al imperio de la imagen. Sin embargo, deberá tenerse la precaución de distinguir entre una cultura teológica de la imagen, o sea, de la imagen en tanto encarnación, cuyo paradigma es la oposición divino-sensible, es decir, el símbolo, y una cultura moderna del consumo de la imagen, cuyo paradigma es la alegoría. Las lógicas, semióticas o semánticas que las subtienden son distintas en ambos casos, la de la teología de la imagen y de esta lógica de la imagen que es la propia de la cultura moderna del consumo. En la primera, es decir, en la teológica, la unidad estructural, como decía, es el binomio divinidad-sensibilidad, mientras que en la segunda es más bien el binomio producción-consumo, el que informa su sistema. Es decir, donde se considera que la producción de imagen está orientada desde el consumo o por la lógica de lo kitsch, ¿no? Se hace un estudio de campo de una manera o de otra y se da al consumidor lo que supuestamente ese consumidor espera, ¿no? Esta sería la lógica kitsch. Dicho lo anterior, sin embargo, habría que reconocer que el debate contemporáneo sobre la imagen suele confundir los tiempos y las culturas y plantea como dilema central de nuestra época la distinción imagen-verdad, binomio que en realidad oculta el del símbolo, es decir, el de la oposición entre la divinidad y lo sensible, que solo la problematización o el problema de la encarnación, o si se prefiere el de la ficcionalidad, puede deducir. Es decir, en general se confunde la teología de la imagen con la lógica kitsch del consumo, se pretenden que son parte de una misma historia, sin pensar, en efecto, si en la cultura contemporánea algo ha acontecido, absolutamente nuevo, en lo que tenemos que pensar con cuidado, y por lo que parece se perfila como un olvido, si quieren ustedes, de lo que la ficcionalidad quiere decir, es decir, la construcción de la imagen en tanto tal. Cuando hablamos de la encarnación, ¿hablamos de ficcionalidad o hablamos del trabajo productivo del símbolo? Me pregunto yo. Y la ficción, la ficcionalidad contemporánea, a través de la máquina, del aparato, es otra cosa, ¿sí? Tendríamos que pensar en la ficcionalidad de otra manera y no reducida, por ejemplo, a la pareja imagen-verdad como el gran problema central. Es decir, la imagen como algo que copia un hecho que estaría allá afuera, que sería el decisivo, el verdadero. Porque entonces estamos reduciendo la imagen a ser simplemente un medio para otra cosa, para la verdad, para el mundo tal cual es, y estamos, digamos, olvidando su propia ficcionalidad, su propia constitución en tanto imagen, yo diría su propia naturaleza, ¿no? Pensemos, si no, en la preocupación derivada de la digitalización de la imagen, que al volver al hecho pasado y lejano, algo cercano y vivo, nos induce de alguna manera a suponer que es este hecho reproducido el importante y no la imagen misma. Y la imagen se reduce entonces a un medio, a un vehículo, sin carne propia, no sé si me explico, ¿no? Sin fuerza propia. La fuerza estaría dada por eso que está allá afuera y que de alguna manera lo damos por perdido en el momento que la imagen lo sustituye. Pero entonces la imagen, ¿a qué queda reducida? A un simple medio, y esto es preocupante. Y esta constatación de la sustitución de un hecho por la imagen les parece, a muchos de los teóricos contemporáneos, teóricos del arte sobre todo, misteriosa o prodigiosa. Parece que vivimos otra vez una cultura del milagro o del prodigio. Quizá esa sea la razón, ¿no?, de que se relacione la lógica kitsch con la teología de la imagen, cuando en realidad son dos momentos distintos importantes, ¿no?
La cultura de la imagen, a diferencia de la teología de la imagen, es más bien emblemática, no simbólica, puesto que el emblema es ante todo jeroglífico, es decir, un asunto que tiene que ver con la inscripcionalidad, con la escritura. La imagen se escribe. Por otro lado, pocos son los teóricos de la imagen que, sin sucumbir a la seductora idea de prodigio, ni a la satanización, que también hay teóricos que, hablando de este mundo de pantallas, satanizan toda imagen, ¿no? Con lo cual parece que solo estaríamos conducidos a olvidar la imagen, a abandonarla y a construir otra cosa. Como si la imagen misma no fuera también la ocasión para una transformación, ¿no? Que es tan grave como simplemente aplaudir el advenimiento de la imagen en nuestra cultura, ¿no? Ya sea que creamos que nuestra cultura de la imagen es prodigiosa y maravillosa, o creamos que la cultura de la imagen es lo que nos va a conducir o nos está conduciendo a lo peor de nosotros mismos. En ambos casos, la imagen es lo que es menos trabajada, ¿no? La imagen no ha sido pensada suficientemente. Hay algunos pocos teóricos que sí se aproximan o se han aproximado al fenómeno de la realidad. Roland Barthes, por ejemplo, hace ya unos cuantos años, muchos, 40, supo cómo dar inicio a una nueva manera de reflexión sobre la imagen. Comenzó entonces por identificar los mitos que sobre ella se han tejido e intentó pensarlos no como un error o una equivocación teórica, sino como un efecto de la misma ideología de la imagen, que, como sabemos, produce su objeto y su sujeto, así como las condiciones de su relación. Él llamó a todo esto mitología. O sea, nosotros vivimos una mitología. La mitología no es decir que estamos abordando la imagen a partir de su irrealidad, ¿no? Sino todo lo contrario. Una mitología de la imagen es dentro de la cual nos vivimos como sujetos de la experiencia. En su texto, la mitología no es un pensamiento falso, sino una serie de prácticas, lingüísticas por una parte, visuales por otra, sensibles, que producen resultados en cuya elucidación se encuentra la clave de su funcionamiento. En efecto, la mitología es también mecanismo o máquina. Así pues, Barthes no desecha el prodigio de la imagen y lo sustituye por su causa tecnoproductiva, lo que equivaldría a dejar intacta la estructura causa-efecto de la misma, sino que lo interroga desde su estructura de significación, que es, en este caso, la estructura de su poder o de su fuerza. Sin embargo, ¿a qué le llamamos poder de la imagen? Ciertamente que no se trata del dominio informático de unos individuos libres de la influencia de la imagen sobre otros, puesto que la economía que rige el intercambio de las imágenes se distingue más bien por ser un ir y venir de apropiaciones, expropiaciones y desapropiaciones. Se trata, pues, de un terreno de lucha donde privan la exclusión, la prohibición, la monopolización, etcétera, que son todas formas jurídicas, pero ya se encuentran lado a lado con otras formas de intercambio significante, incluidas formas de resistencia y de intervención, como y aquí se me ocurrió un ejemplo, el hackerismo informacional, ¿no? Que interviene, que se resiste a ciertas prácticas informáticas. Ahora, no es todo esto el poder de la imagen. Su fuerza también, según otros teóricos, va asociada a esa naturaleza de la imagen a la cual Walter Benjamin, le confirió una serie de textos muy importantes. Y en su momento, en el momento en que él trabajó, recuerden que era el momento del auge de consumación de la imagen fotográfica o de su poder, un momento que para él fue un momento de protohistoria, si se quiere, donde el fenómeno de la foto le permitió pensar a Benjamin todo un posible futuro en las relaciones entre la imagen, las nuevas tecnologías y lo que podemos llamar procesos de subjetivación, ¿no? La imagen, en ese momento de protohistoria, si quieren ustedes, recuerden que sus textos son de los años 30 del siglo XX, ¿no? La imagen le parecía a Benjamin, la imagen fotográfica, le parecía perder ese aura histórica y teológica
para ser sustituida justamente por el consumo hipertrofiado, es decir, por una práctica, por un comportamiento hipertrofiado, el gasto improductivo. Solo que la imagen que se consume, se daba cuenta él, no es simplemente un contenido ideal, un sentido, un fondo informático o comunicacional. Para Benjamin, la imagen era también y sobre todo cosa, es decir, artefacto. Y el artefacto permanece como una suerte de segunda naturaleza perversa. Ahora bien, frente a la emergencia de la foto vista como una imagen capaz de dar cuenta de, es decir, mediante la sustitución, representación, la mímesis o la copia, del pasado, del presente y del futuro, garante del eso ha sido de la imagen, así como de la tecnología fotográfica y del tipo de cultura que se le habría apropiado como símbolo del progreso, Benjamin opone otro tipo de imagen. Una imagen dialéctica que en el fondo permite pensar esta idea que yo decía hace un momento, de que la imagen ha sido también una especie de segunda naturaleza perversa. Por esta segunda naturaleza perversa debemos entender ese tipo de materialidad, de artefacto que es producido por nuestra cultura, pero que nuestra cultura está en incapacidad de dirigir y de controlar más que mediante la lógica de la moda. Es decir, son los aparatos, un monitor, un aparato de televisión, de música o imágenes sin más, que una vez que son consumidas son desechadas. Es decir, donde el aparato se ve manejado por una lógica del consumo que implica consumirlo rápidamente porque inmediatamente viene otro. Entonces, ese artefacto que ahí queda, que es cosa, que es material, queda como basura, ¿no es cierto? Y estamos llenando de basura no solo la tierra, sino incluso el espacio. Bueno, a esto me refiero yo entonces con esta segunda naturaleza perversa. Porque a diferencia de la naturaleza que está destinada a la muerte, esta segunda naturaleza perversa se resiste a la muerte, ¿no? O sea, algo pasa, pero ahí queda. El plástico ahí queda por los siglos de los siglos. Entonces, en el momento en que en algún momento la Tierra se colapse y se junte al Sol y todo esto desaparezca, seguramente el plástico ahí quedará y algo hará en estas implosiones o explosiones futuras. No sabemos qué, porque es incontrolable, ¿entienden? No hay manera de predecir cuál será este destino o destinación de esta segunda naturaleza perversa. Entonces, Benjamin dice, esto no es únicamente cómo debemos entender la imagen, ¿no? La imagen no solo es una naturaleza perversa. A partir de esta interrogación sobre esta naturaleza perversa, aparece también una práctica a la que llamar también imagen, solo que él esta vez le llama imagen dialéctica, ¿no? Él cree que estos mismos aparatos, que estos mismos artefactos tienen la fuerza dialéctica de que al conservar las tensiones acontecidas con ocasión de su producción, conservación e intercambio, esta materialidad, esta imagen dialéctica, pone en entredicho y de manera inmediata el carácter prodigioso de su invento o su predictibilidad absoluta en la linealidad de una historia entendida como destino. Ambos rasgos de una historia de la tecnología entendida como pura historia del progreso, para la cual lo más reciente sería en realidad lo mejor. Por lo tanto, esta imagen dialéctica, esta imagen material, nos permite poner en cuestión esta linealidad, es decir, esta historicidad del aparato que antes considerábamos que era la historia de un progreso hacia mejor. Recuerden ustedes que la idea de progreso es una idea ante todo moral, ir hacia lo mejor de lo humano, y que últimamente, por últimamente me refiero al siglo pasado, al siglo XX, se ha hablado de progreso tecnológico, que sería otra cosa, que no implica necesariamente un ir hacia lo mejor humano, sino otra cosa. Entonces, la imagen dialéctica pone en evidencia, manifiesta estas tensiones, ¿entienden?
un objeto considerado como un objeto de moda, lo último, ¿sí?, lo más nuevo y lo mejor, pero que al mismo tiempo nos permite interrogarnos sobre su valor moral, ético, político, ¿sí?, y de todo tipo, puesto que conserva en su propia hechura o en su manifestación la visibilidad que provoca esta imagen ciertas tensiones. Se trata de objetos paradójicos, ¿sí?, objetos que se resisten a ser, digamos así, utilizados siguiendo esta lógica del progreso. Son objetos que se vuelven una incógnita para ser respondida. No tenemos todavía el manual para poderlos interpretar, pero yo creo que por eso se le ocurrió a la doctora Berkovich hacer este tipo de taller, para que entre todos podamos preguntarnos por esa naturaleza de cosa de la imagen, ¿no?, que tiene fuerza, que tiene un cierto poder y que no se limita a ser un momento más, un hito más en la historia de un progreso hacia mejor meramente tecnológico, sino que se queda, y se queda con nosotros de muchas maneras, de manera perversa, ¿no?, ahí presente, que se niega a morir, pero también de otras maneras. Y estas son las maneras que nos interesa a nosotros pensar con cuidado. Entonces, la imagen en dialéctica, según Benjamin, hace posible que la propia historia de la tecnología se vea también como una historia atravesada por luchas de apropiación o exapropiación de esta misma naturaleza artefactual que llamamos tecnología. Puesto que, como decía hace un momento, el artefacto desafía la muerte, tiene el poder de permanecer más allá de su vida útil como basura o ruina, pero no silente, sino vociferante. La basura grita, ¿no? La imagen testimonia, por una parte, el gasto improductivo, es síntoma y quizá también es pasaje al acto. Afea el paisaje, lo envenena, es quizá agente de mutaciones imprevisibles. La imagen responde a la misma historicidad de todo lo que es sobre todo cosa de la cual apropiarse, incluyendo también su propia forma de apropiación y excluyendo otras formas de apropiación, antes que una representación, una copia o un efecto mimético de un eso ha sido fenoménico. Es decir, la imagen vale por sí misma y no en función de su reducción a lo que ya no es, lo cual no significa que la imagen no dé cuenta y autorice a pensar también en un eso ha sido, vivo en un momento, lo que la imagen muestra, y reproducido por la imagen fotográfica, por ejemplo, sino que la imagen es, en tanto artefactualidad, una producción con sus reglas, su sujeto y su objeto, su temporalidad y la manera en que todo esto se relaciona tensionalmente. La imagen es, por lo tanto, transcripción, inscripción, registro y conservación, intercambio, causa o efecto, o bien efecto sin causa asignable, archivo, si quieren ustedes en sentido fuerte, o si se prefiere, escritura. Y por ello, la ocasión para interrogarnos sobre lo que perdura bajo la forma del archivo, cómo esto se relaciona no solo con la memoria, sino con lo que entendemos como lo humano, lo histórico, lo porvenir. En este caso, el destino incalculable de la imagen. Puesto que, ¿quién podrá predecir las lecturas que una imagen suscitará en el futuro? Si llegará en efecto al futuro, si será concebida como imagen o como espectro del pasado, como documento, como testimonio o como otra cosa además de todo esto. Aquello que nos hace sospechar que el eso ha sido no es sino el efecto en retrospectiva de un presente de la imagen y no al revés, como el sentido común manda pensar. Pasado presente de la imagen modificable según las variaciones de la interpretación. Y esas variaciones o pluralidad de la interpretación no parece ser predeterminable o calculable. Sí,
La imagen posee el inmenso poder de poner en duda el paso del tiempo, la temporalidad, la relación entre un aquí y ahora y un luego y entonces, fuerza que interviene en su decurso, descifrándolo, y al hacerlo se torna poder de detener el azar y lo contingente, volviendo causa lo que en realidad es un efecto de la mirada y de la economía de la misma. Ver en una foto del pasado la predicción inexorable de un futuro presente no es sino el acto más conservador de la historia y la política. Esto es la negación del azar, naturaleza absoluta de la práctica humana. Ver el eso ha sido de la imagen y no volver visible la producción que la hace posible es también un acto conservador. ¿Encontraremos entonces la manera de resistirnos a su influjo? Primero deberíamos estar en condición de identificar esa mitología a la que hacíamos referencia hace un momento para evitarla o resistirnos a su seducción. ¿A qué me refiero con mitología? Por ejemplo, al mito del conflicto entre la técnica y el hombre, entre el progreso material y los valores espirituales, como si fueran dos cosas opuestas. Mito de la polarización de la comunicación que nos lleva a postular a la palabra por un lado, como instrumento del intelecto, y a la imagen como puro instrumento de la pasión, como si hubiera un vínculo natural, ontológico o antropológico, entre la imagen y la infancia, tanto del individuo como de la humanidad, es decir, entre la imagen y la ausencia de discurso, que es lo que infancia significa. Mito entonces de la imagen como comunicación privilegiada de lo sagrado, que olvida que lo que define al discurso o a la imagen no es lo que dice, sino que se encuentra en la manera de decirlo. Esto es lo que deberíamos en realidad analizar. No basta introducir el tema del lenguaje y hablar, por ejemplo, del lenguaje de la imagen, como se ha hecho en los últimos 40 años, sin considerar el fenómeno dentro de una estructura significante cuya unidad es el signo en su doble presentación de significado y significante, ¿sí? Sin tomar en serio esta estructura significante. Y hasta ahora, lo que se ha dicho sobre esto, sobre los lenguajes posibles de la imagen, no resultan sino polémicos, es decir, no existe un lenguaje de la imagen, una forma crítica de abordar la imagen. Encontramos muchas y disienten entre ellos, ¿sí? Por lo tanto, estamos abiertos a un terreno polémico. No se ha dicho la última palabra. En pocas palabras, no hay una ciencia de la imagen. Hay discursos e interpretaciones sobre la imagen, pero en general están dedicadas a contraponerse unos a los otros más que abordar esta naturaleza perversa o no de la imagen. Pero entonces, ¿cómo abandonar la mitología o las mitologías que se contentan con tratar a la imagen simplemente como un nuevo objeto cultural e insistir que es un nuevo objeto cultural y que nunca antes en la historia de la humanidad habíamos visto este poder? Podemos, por ejemplo, hacer un inventario de tematizaciones, como hemos hecho aquí, ¿no? Aquí, pero me refiero al taller, ¿no? Tanto Susana, que nos invitó a hacerlo, como los demás ponentes del taller, y por supuesto a partir del trabajo también que ustedes realizaron a través de intervenciones en el curso, ¿no? Entonces podemos hacer esto, podemos hacer un inventario de tematizaciones y también de problematizaciones que plantee la promoción masiva de la información visual no como un destino o una naturaleza anticipable y previsible, o por el contrario como una suerte de prodigio inexplicable que acompaña a lo moderno. Más bien se trata de no reducir la imagen a sus efectos y hacer de los efectos causas. Habrá más bien que poner a debatir a las sociologías de la imagen con la antropología, las ciencias neurofisiológicas, el psicoanálisis y la lingüística, la estética, entre otras disciplinas que tratan a su manera la imagen o a una de sus maneras de la imagen. La imagen, ¿cómo actúa? ¿Qué comunica? ¿A qué o a quién? ¿Cuáles son sus efectos probables o improbables? ¿Concierne la imagen al hombre en general, a la humanidad, o al hombre histórico, social? ¿Compete más a lo psicofisiológico o a la sociología o a la historia? Y si acaso a ambos registros, según qué relación entre ellos.
En la medida en que nos percatemos de que la imagen puede transformar el psiquismo, el mundo de lo visible, y puede además significarlo, estamos obligados a juntarnos e intercambiar experiencias en el orden de las preguntas y de las respuestas, es decir, de la teoría. Debemos recordar que la imagen transmite en efecto algo aparte de sí misma y que esa otra cosa, como la materialidad de la imagen, mantienen con la sociedad que las produce y consume una particular relación, y no la conocemos. Habrá que historizar esa relación elaborando entonces protocolos para su tratamiento, protocolos interdisciplinarios, mediante talleres de trabajo como este al que hemos asistido y que hoy vemos cerrado en este coloquio. Mientras, ¿qué es lo que podemos hacer? Generar eventos como el que nos ocupa hoy. Gracias.